de PLH Radio haciendo este programa que es APP Radio y una sección particular. Justo en el día de ayer se armó y se firmó el documento de trabajo en conjunto entre las fuerzas políticas de la ciudad de Bahía Blanca y la justicia federal hablando de narcotráfico. Nosotros no tenemos un programa que habla de narcotráfico, sino de consumos de la comunidad en líneas generales y principalmente sobre cannabis, ya sea en todas sus vertientes de uso medicinal, de uso recreativo, en animales, en adultos, en gente que son adultos pero parecen animales. Y por eso le damos la bienvenida a la doctora Belén Ferro Moreno y nuevamente a un invitado que ya ha dejado de ser invitado para empezar a convertirse en staff permanente del programa. Abrámosle la puerta, por favor, Moreto. Once de la mañana, 8 minutos, esto es Sape Porro y abrimos la puerta de este programa. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, Baridón, muy bien. ¿Todo en orden? Todo en orden. Muy contenta que otra vez compañero, docente, profesor farmacéutico Alejandro Bucciarelli nos puede estar acompañando hoy, como para charlar un poquito. Y vecino mío. Vecinos, bueno, listo. Nos encontramos en la calle. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buen día, acá paso a saludarte. Buenos días. Me gusta la disposición de la mesa, Moreto, que has hecho. Bien, ¿eh? Lo hizo ella. Lo hizo Ferro Moreno. Tengo un poco de miedo con las disposiciones que está tomando en el programa, tanto en los cortes como al aire. No se dan cuenta y cuando cuando quieran darse cuenta ya tomé todo. Antes de ir a la apertura formal del espacio, ¿vieron algo de lo que se conversó ayer entre dirigentes políticos, Justicia Federal? Vamos a estar hablando con uno de los representantes de la Justicia Federal en un ratito sobre esto. A mí me dio por lo menos, voy a plantearlo cuando hagamos la nota después, un poquito de ambigüedad. Me dio como mucha foto y un poquito de ambigüedad en los temas. Pero bueno, por ahí estoy equivocado. Y creo que hiciste hace justamente unos martes un estilo de predicción de esto, ¿no? Hablando de que se aproximaba una época electoral y que siempre la bandera de la guerra contra las drogas y el narcotráfico es como una bandera que creo que evidentemente pueden llegar a estar utilizando todos y todas. Pero lo que espero como ciudadana y como trabajadora de la salud, que no se quede nada más en esto. Claramente nadie está a favor del narcotráfico, por lo menos no desde nuestro rol, pero ya vimos que es mucho más complejo que nada más el narcotráfico, como recién te escuchaba cuando venía para la radio, que a ver, bueno, cómo se va a abordar. Ahí escuché que uno de los ejes era, bueno, pensar en la vulnerabilidad social. Creo que justo el ejemplo que diste de la chica que tuvo una sentencia a partir de esto es una mujer joven, sin ingresos, seguramente el último eslabón de toda esa cadena de narcotráfico, y es la única que cae, que sirve como para hagamos que hicimos algo, pero después eso queda ahí y no se avanza. Yo la verdad no tengo registro de ver después que en estos casos que tuvimos en Bahía realmente algo se desarmara. Y lo que va a pasar es que van a seguir existiendo en tanto y en cuando no haya un cambio por ahí un poco más grande de la legislación vigente con respecto al consumo. Exactamente. Hay 0 pesos, hay un abordaje de reducción de riesgos y daños de sustancias, hay una negación total a entender que la gente consumió y que va a seguir consumiendo sustancias, a la regulación de estas drogas, a la ley, un cambio necesario en la ley de estupefacientes, una conducta que tiene que ser ya... No se puede seguir pensando en el prohibicionismo. Entonces, bueno, estaría bueno, recién también te escuchaba que decía que iban también a convocar en esta mesa a organizaciones civiles, bueno, desde ReproCan como redes profesionales para el estudio del cannabis, todavía no, pero por supuesto que nos encantaría, porque si realmente queremos abordar la problemática de por qué un narcotraficante o un dealer tiene un negocio ya armado, bueno, empecemos a hablar de qué es lo que le pasa a la sociedad, por qué consume justamente las sustancias que consume y cuál sería la manera más acorde para cuidarla como Estado, ¿no? Como una política de Estado y de cuidado. Alejandro, ¿por qué crees que nos cuesta tanto? Digo, porque uno también se rodea no solamente que gente, como se llamaba el programa de Martín Reboira Lynch, gente como uno, donde Fernando Peña hacía un programa donde recomendaba los mejores lugares de cañitas para ir a comer, los más chetos, por eso se llamaba Gente como Uno, tenía de fondo la cortina un tema de Phil Collins.
la gente como uno que piensa que hay que empezar a destrabar un poquitito el tema de los consumos, pero cuando te sentás a hablar con gente hay drogadictos buenos y drogadictos malos. Digo, que una persona se panquee todas las noches porque no puede dormir es un drogadicto socialmente aceptado, y un pibe que se fuma un porro porque está estresado porque solamente le gusta es un drogadicto malo. Y no lo podemos destrabar, y me da la sensación que la gente de poder entra a la matriz de narcotráfico con ese pensamiento. Coincido mucho con lo que expones por el hecho de muchas veces hay como dos categorías, ¿no? de personas usuarias, porque a veces no las llamamos consumidoras necesariamente, son usuarias, y muchas veces tiene que ver con esto. Lo que se compra en una farmacia está bien visto, el consumo de alcohol y tabaco está bien visto en la sociedad. De hecho, las publicidades normalmente así lo nos hacían. Nos invitan a consumir responsablemente, por supuesto, como dice la propaganda, pero en realidad no estamos abordando el problema. Y lo que justo Bel comentaba de lo que es el narcotráfico, destacar también lo que a veces va asociado, que es lo más complejo, la narcocriminalidad. En ese contexto donde personas que son el último eslabón de la cadena, como bien sostenía Bel, donde hay una situación y un contexto, acá hay que aclarar, es el contexto social donde hay violencia intrafamiliar, abusos, bandas y pandillas que también colonizan las calles, sobre todo en los lugares donde no llega la clase política mayormente, es donde esa gente está vulnerada, no tiene trabajo y acude al narcomenudeo. Con esto no quiero trasladar la falsa sensación de que está bien, pero no estamos abordando el problema de manera integral. La narcocriminalidad de esas comunidades donde hay narcomenudeo terminan siempre rompiendo el eslabón más delgado, que es la familia vulnerada que no tiene acceso a vivienda, cloacas, a seguridad. Pero te rompe por necesidad, porque evidentemente esa necesidad que es económica, la gente no tiene manera de salvarla. No estoy defendiendo, porque pelotudos hay una fila y seguramente que va a venir alguno a decir, me están diciendo que... No. Lo que digo es que evidentemente la gente no tiene laburo, no tiene para comer, y hay un tipo que le dice, che, maestro, si llevas esto de acá para allá, te quedás con un pedacito para vos y además me devolvés la guita a mí y te quedás con un poquito de guita para vos también. Exactamente, ese es el contexto, y siempre algo que destaca nuestro compañero Emilio Rushansky, que hay que abordar el contexto de esas personas. Es fácil hablar, hablo personalmente desde mi comodidad con un trabajo, pero claro, comemos todos los obviamente días. En blanco. Es muy fácil opinar de esa comodidad, de ese sillón, pero realmente ponerse en el lugar de esas personas implica que nuestra sociedad se ponga en ese lugar, aunque no lo viva, y tener esa sensibilidad. Y lo que se refiere a consumos problemáticos, una cuestión puede ser la adicción, otra cuestión la dependencia. Cuando hablamos de adicción hablamos de algo que, a pesar de que la persona puede saber que está generando un daño en su cuerpo, siguen consumiendo. Y la dependencia tiene que ver también con cuestiones químicas de nuestro cuerpo. Puede haber dependencia sin adicción o viceversa, pero son situaciones que hay que abordarlas integralmente. Por supuesto, apoyo las políticas que amplíen derechos de las personas y su seguridad, pero no a costa de la privacidad y de sus acciones en su ámbito privado. Esa es la parte que la justicia hoy no está teniendo muy en clara, ¿no? Muy en claro. Ayer lo escuchaba Emiliano Álvarez Porte, recién le pedí a Luis Cano que me pase el audio del programa de anoche de Luis en BBC, y Emiliano Álvarez Porte planteaba lo mismo que hablábamos nosotros recién y que ha dicho la justicia federal ayer. Él dice que él se fue de la gestión municipal, se ha dejado de controlar con comisarios, efectivos policiales y el fiscal Mauricio del Cero, que tengo entendido todavía sin licencia, el narcomenudeo o destrabar los puntos de venta en los barrios, y que en los barrios le dicen que venden más o que venden menos. Ahora, el tema me parece que tanto la visión de Álvarez Porte como una parte de la visión de la justicia provincial y federal es que, bueno, si sos consumidor y vendedor, también adentro. Y el tipo que te trae 150 kilos de cocaína no sabe ni quién carajo es. Y los va a seguir entrando porque va a conseguir 20 pibes más vulnerables que los quieran mover en Bahía. Exactamente, y lo que se hace con estas políticas es atacar a esos pequeños sectores, cuando en realidad el problema va por una hidrovía a veces y otros lugares donde no se puede controlar. Entonces es muy complejo. Yo creo que
en cierta forma, no digo que no haya intención de combatir el narcotráfico, pero en realidad son acciones muy esporádicas y hay un sistema en donde hay eslabones que están un poco más flojos que otros, entonces hay que trabajar sobre esas políticas, pero llevando un mensaje a la población de que la persona usuaria de sustancias en realidad está ejerciendo una autonomía y lo que hay que abordar es integralmente su contexto. Una persona la podemos invitar a ir a un centro de rehabilitación, pero si ese contexto se sigue sosteniendo en el tiempo, la persona va a volver a consumir. Entonces, no estamos abordando ese problema. Creo que para las cámaras se dice una cosa, pero internamente ese debate como lo veo perdido para la gente que nos dirige. No todo es el sector de la misma manera, pero creo que hay un comportamiento en sinergia donde no se quiere abordar esa temática. Es mejor esconderlos en un centro de contención, en una clínica psiquiátrica y no abordar el problema y ver qué problema tenemos en Argentina hoy. No tenemos las drogas duras de Europa, de España, Italia o de Estados Unidos. Heroína es muy cara, pero tenemos el Paco, en definitiva. Entonces, sí, claro. Es importante tenerlo en cuenta. Bueno, hace, ¿qué fue? ¿10 años? No, un poquito menos. 5 o 6 años, un fiscal en la etapa de la nueva decía que en Bahía no había Paco. Bueno, habría que invitar a la gente a que recorra otros lugares periféricos de la ciudad, porque también utilizan pegamentos, otras... Claro. No sé si han visto, si han entrado en Telegram ustedes, pero si ustedes ingresan en Telegram y miran personas cerca, hay grupos de venta de sustancias. Eso pasa... Prueben hacerlo en Bahía, en Buenos Aires. ¿Qué se ve, la pastillita blanca y roja con la pichicatita o cómo lo identificás? Cannabis, LSD, grupos X, ¿sí? Bueno, en Buenos Aires es peor. Y esto salió en la tele. Si hacen esa prueba, venta de todo lo que se les ocurra. Estos grupos están. Ahora, no creo que tampoco ingresando a Telegram y haciendo el servicio de inteligencia, una tarea de inteligencia, sostengamos ese... podamos abordar ese tema, pero sí hay cuestiones que se saben, los tránsitos de las rutas. No hay muchas rutas en Argentina para ir en auto y volver con sustancias. No, claro, pero no, a mí lo que me sorprendía en ese momento de lo que decía ese fiscal y además acompañado por una autoridad policial es que si hay alguien que está cortando cocaína, porque está claro que nadie va a vender la cocaína pura en Bahía Blanca, la va a estirar con algo y después recortar, el fondo de olla es el Paco. En definitiva... Con alguna otra cosita, con porquería, básicamente. Sí. Y si no es Paco, también se usa ese fondo de olla para algo. Digo, si hay alguien que monta una cocina en Bahía Blanca para estirar cocaína, ¿qué pasa? Yo entiendo que hay gente que tiene que decir que no pasa, pero pasa. Ese fondo de olla para algo se vende y está. Ahora, lo que siento yo es eso también, es que están muy preocupados por los pibitos que vendían sustancias ahí cerca de la escuela de calle Pacífico al 2800, pero quien le facilita la sustancia a esos pibes nunca los encuentra. Exactamente. O la venta de ambulante de comida, las rosquitas, recuerdo un caso no muy lejano. También. Estamos combatiendo la venta ilegal de rosquitas en el Parque de Mayo y no otras cuestiones. Esto es una opinión personal y no hablo de alguien en particular, es una cuestión que tiene que ser de Estado, pero abordándola integralmente. Para eso tiene que haber equipos interdisciplinarios, no el equipo de turno, tiene que ser el mejor equipo. Hay que tener al Barcelona, al Real Madrid, cada quien en su mejor posición y desempeño. Tiene que ser así, algo integral. Hasta que no nos amiguemos en ese sentido va a ser muy difícil salir de esa situación. Y vamos camino ya no a ser un país de paso, sino un país de producción también, sí, claro. Y que ya hay cocinas en Argentina también, obviamente. Entonces hay que tener en cuenta que ese paso ya se trasladó a un lugar de, purificación de algunas sustancias, cortes, rebajes, etcétera. Doctora, además del tema de coyuntura, que me parece que estaba piola poder hablarlo con los dos, y lo vamos a continuar ahora en un ratito con la gente de la Justicia Federal, ¿cómo continuamos el AP Porro de hoy? El AP Porro de hoy, con Ale habíamos pensado que, bueno, como ya venimos charlando un poquito de este tema y estamos en fecha, para quienes estaban interesados o interesadas en empezar a saber algunas cosas sobre cultivo. Yo tengo un amigo que quiere saber. Mira, bueno, a ver. Si te hizo alguna pregunta la puedes hacer. Yo la traslado por acá, él me escribe ahora por WhatsApp y yo la traslado. Joya. Bien, entonces, bueno, la idea era con Ale tirar algunos tips iniciales de quienes estén interesados o interesadas en iniciarse en el cultivo, que siempre, por supuesto, recomendamos estar inscritos en el registro de usuarios y usuarias de cannabis para no tener ningún problema legal. Como le estamos diciendo, hay que aprovechar
este derecho adquirido que tenemos de poder tener plantas en nuestras casas y transportar material vegetal y aceites. Pero bueno, la idea era conocer algunas cosas porque desde, por lo menos en los consultorios, lo que vemos es mucha gente que se acerca, que tiene intenciones realmente de cultivar, que no es que quiere salir a que otro o otra se lo haga, no es que se quiere acercar a una ONG, quiere realmente tener la planta y hacer su medicina desde la semilla hasta el producto. Entonces, bueno, pero tal vez hay algunos datos o algunos tips que son importantes, entonces Ale iba a venir a decirnos qué cosas iniciales tendríamos que tener en cuenta al momento de cultivar. Doctor, mi amigo tiene un limonero en el patio. ¿Lo puede dejar cerca del limonero la planta o le va a quedar con gusto a limón? Es lo primero que me preguntó recién acá por WhatsApp. A ver, no hay evidencia científica que diga que tener una planta al lado de un limonero haga que tenga la planta olor a limón, salvo por un contacto ¿no? de cercanía, pero sí hay interacciones entre las plantas. Esto es verdad. El entorno de una planta de cannabis o cualquier otra hace que ciertos factores predispongan a un individuo, una planta en este caso, a sintetizar determinados compuestos químicos, lo mismo que la fauna que pueda rodearla. ¿Sí? Si el piso hay gallinas, hay material como materia fecal de gallinas que aporta nitrógeno, también el entorno condiciona bastante. Y algo que perro y gato no aporta nitrógeno, ¿no? No, porque al consumir carne o proteínas también liberan sustancias que por ahí no son las mejores y no están biodisponibles para las plantas en general. Bien. Por eso normalmente tienen que ser animales preferentemente herbívoros o que coman granos o algún tipo de pastura. Lo que dice Bel respecto a los cultivos, hay que tener en cuenta cuál es la disponibilidad en nuestro hogar. Tenemos un patio grande, tenemos una carpa indoor. En eso en primer lugar. Y después en qué época queremos del año cultivar. Entonces, para esto hay dos estrategias. Tenemos que hablar de semillas que van a dar individuos fotoperiódicos, aquellas plantas que dependen de la luz para su desarrollo y floración, un ciclo más largo en el tiempo, un par de meses, y las automáticas, que son semillas que van a dar ejemplares que no dependen de la luz para florecer. El día es corto, el día es largo, la luz es corta, digamos de gran amplitud horaria o no cambia. Esas son las automáticas, un ciclo más corto, ideal para regiones de altas latitudes, donde no tengo la posibilidad de que el día sea corto y la planta entre en floración. Entonces, fotoperiódicas, ciclos más largos, dependen de la luz, ¿sí? De las horas de luz. Las automáticas no dependen de las horas de luz. Bien. Eso en primer lugar. Las fotoperiódicas tienden en general a crecer más porque tienen más tiempo de desarrollo, 4, 5, 6 meses, mientras que las automáticas, incluso en 2 meses o 3, ya tenemos un ejemplar listo para cosechar. ¿Sí? En función de eso veremos qué genética nos interesa. Si necesitamos o deseamos algo rico en THC, algo rico en CBD o algo balanceado. Alguien que nos pregunte, bueno, legalmente se pueden comprar, ¿puedo ir a un grow y que me vendan una semilla oficial? De momento no. De momento no. Hay solamente 4, no son variedades, sino cultivares registrados en el INASE, que es el Instituto Nacional de Semillas. Hay 77 en trámite. ¿Cuál es la idea? Que cuando la ley de producción de cannabis medicinal e industrial se reglamente, porque está creada la ley, pero no está reglamentada, eso contempla la cadena productiva y de expendio de semillas, la comercialización. Si bien hay 4 cultivares registrados, la comercialización legal no se habilitó. Sin embargo, cuando se ingresa en redes sociales se pueden ver ofertas de semillas, pero siempre recomendamos acercarse a su ONG más cercana o amiga y donar también. Hay gente cultivadora que dona semillas o dona pequeñas porciones de plantas llamadas esquejes. Bien. ¿Sí? Son clones. Esa es la mejor forma, lo solidario. Eso hay que sostenerlo y ese es un poco el espíritu también del ReproCan, más allá de la inscripción en registro, estar cubiertos y cubiertas legalmente. Esa persona que dona, doctora y Ale, nos da una mínima explicación de cuál es el tipo de semilla que está donando, o es medio como a la Bartola, lo que llega, hay que ver qué hay. Es muy un huevo Kinder. Es muy interesante la pregunta porque con Bel, Nico y Bir, siempre de ReproCan, siempre analizamos los aceites que utiliza la gente. Y a veces nos llevamos la sorpresa que frente a un paciente o una paciente que manifiesta que le dieron un aceite rico en THC o en CBD, a veces los resultados son diferentes. Entonces hay que analizar siempre los materiales
florales de esas especies, salvo que la haya comprado con un rótulo o algo que lo acredite, ¿sí? Eso es importante. Sí, y que igual, aunque tenga el rótulo y todo, con esto que decía Ale, al no estar justamente regulado este mercado de semillas, también hay chances de que tal vez la semilla y la planta no tenga lo que decía el rótulo claro, que creíste comprar, así que siempre es necesario analizar los productos. Ale, el otro día habían preguntado, cuando habíamos hablado un poquito de esto, bueno, hay que germinar las semillas, al principio hay que cuidarlas hasta que crecen un poquito. Preguntaban cuánto tiempo habría que cuidarlas antes de, por ejemplo, trasplantarlas a una maceta más grande o a tierra directamente. Esa era una de las preguntas. Y otra de las preguntas que hicieron era cuánto tiempo tarda en sexar la planta. Claro. O sea, porque hay plantas macho y hay plantas hembra. Las que nos van a interesar son las plantas hembra, que son las que tienen capacidad de dar flores. Y entonces ahí es de donde sacamos más fitocannabinoides. Entonces querían saber más o menos cuánto tarda la planta en demostrar el sexo de si es macho o hembra. Hay estrategias hermosas. Las plantas realmente son seres increíbles. Yo les digo, son plantas médicas, porque realmente no son laboratorios, realmente mejor que un laboratorio farmacéutico. Y en ese sentido tienen una sensibilidad de la mayoría de las plantas a la luz, al fotoperíodo, las que uno puede recibir como obsequio. ¿Cuál sería la estrategia? En primer lugar, germinarla adecuadamente, colocar en una especie de plato, ¿sí? Una servilleta de papel sin colorantes para no alterar la germinación, se coloca la semilla, se humedece el papel, se coloca otro papel o servilleta blanca arriba y eso se coloca dentro de una bolsa, ¿sí? Al vacío casi. La idea es generar un ambiente oscuro y se guarda en oscuridad a temperatura ambiente. Una vez que germina la semilla, vamos a ver como un cabito blanco, que es la radícula, la raíz que tenía el embrión de la semilla, y después empieza a emerger el tallo con dos pequeñas hojitas que se llaman cotiledones. Ese es el momento de trasladarlos a otro recipiente, una maceta con tierra nueva, tierra fértil, no agregarle fertilizante en ese momento porque puede causar un daño el nitrógeno que le agreguemos. Y una vez que la planta empieza a crecer, obviamente necesitamos darle luz. No luz muy fuerte, tengan en cuenta esto, pero sí una luz que puede ser indirecta, natural es lo mejor, atrás de una ventana, siempre y cuando no estemos en un periodo muy tardío, en diciembre, imagínense lo que puede ocurrir. Y luego de que la planta tiene una altura, o al menos 3 o 4 nudos de altura, una planta de 30 centímetros, más o menos 10, es bastante variable, podemos inducir la floración, engañar a la planta. ¿Cuál sería la idea? Colocar a la planta 12 horas de luz, 12 de oscuridad. La planta, al notar que hay menos luz, interpreta que se le está cortando el tiempo para florecer. La inducimos a florecer y ahí muestra el sexo, ¿sí? En 10 días empieza a exponer el sexo, si es macho o hembra. Una vez que sabes si es macho o hembra, si es macho probablemente no te sirva, si es hembra la volvés a colocar a la luz durante 16 a 18 horas para que siga no floreciendo sino vegetando. Y naturalmente a partir del mes de marzo va a empezar a continuar su floración. Normalmente empieza en enero, continúa hasta marzo-abril, donde es el periodo de finalización. La siembra, en teoría la germinación, la hacemos septiembre, octubre, noviembre y marzo-abril estamos cosechando. Pero podemos inducir a que florezca y muestre el sexo, induciendo a que esté 12 horas de luz y 12 de oscuridad. Y después la ponemos nuevamente con 16, 18 horas de luz. Es una forma elegante en donde la planta puede exhibir el sexo y después continuar vegetando. Sí, que no pase esa maravillosa cuestión que le pasó a un amigo mío que estuvo 2 meses cuidando una planta. Y en diciembre vio que no tenía pelito, tenía pelotita. Por supuesto. Y con un hacha le dio. No, claro, debe ser una bronca, la expectativa de la persona usuaria, ¿no? Tan responsablemente cuidando un ser vivo que vea que tiene un porte enorme para dar una buena producción medicinal y vea que, bueno, es un... ¿Qué se hace igual? ¿Qué se hace, doctor, igual con una planta macho? Las flores masculinas se pueden utilizar igualmente. ¿Sí? Tienen cannabinoides en menor tenor y tienen menor cantidad de flores. Calculen que las flores masculinas tienen polen, pero no tienen estructuras secretoras como las flores femeninas. Siempre la naturaleza sabia, el género femenino siempre nos va a superar. Es así. Tal es así. ¿Por qué le regala todos los goles? ¿Por qué le regala todos los goles? Porque usted sabe lo difícil que es, Alejandro, cuando usted se va. Le deja todos los goles hechos, después vuelve Brenda. Y esto es muy difícil para mí acá en el piso. Yo lo comprendo, Brian, pero es la realidad. Tal es así, esto se los cuento, es un bonus track, que en una planta hembra podemos aplicarle un producto que haga que algunas flores de esa planta hembra se transformen en macho, larguen polen y polinicen a esa hembra. Es decir, que ni siquiera las plantas hembras necesitan del macho para propagarse.
se puede inducir la producción de semillas feminizadas, ¿sí? Tratando químicamente algunas partes de las flores femeninas para que éstas produzcan polen, ¿sí? Se transformen en flores macho, se autopoliniza y da una descendencia hembra. Increíble, eso se puede hacer, pero puede ser para otro programa. Así para otro programa lo explicamos con mayor detenimiento. Bueno, ahora antes de cerrar, porque ya tenemos que hacer la nota con la gente de la Justicia Federal, la productora Camila Saltiva decía si puede explicar, Alejandro, o Belén también, cómo es la diferencia o cómo uno nota la diferencia del sexo en una planta cuando es macho y cuando es hembra. Bueno, una vez entrado el periodo de floración, que normalmente sembrando en septiembre-octubre, vamos a empezar a verlo diciembre, enero, parte de febrero, de acuerdo a lo tardío que se siembre. Normalmente las estructuras femeninas, las flores femeninas incipientes, tienen en las zonas de los tallos unas proyecciones que parecen dos antenitas muy pequeñas de color blanquecino. ¿Sí? Esos son los estigmas, se llaman, y debajo está el estilo y el ovario, donde están los óvulos, el óvulo en este caso. Entonces, con esas dos proyecciones tipo antenitas blancas, lo digo groseramente, son estigmas, podemos ver que son ejemplares hembra. Los ejemplares machos tardan más en manifestar el sexo, siempre somos un poco más lentos, el género masculino, está siendo muy en difícil, ese sentido, pero se ven como pequeñas esferas. Sí, esferas pelotitas. Pelotitas de forma ovalada, tipo una guinda de rugby, de ese estilo, pero tarda mucho más. Si después de un tiempo largo, en diciembre, ya no se ve que sean hembras, probablemente sea un macho. Lo ponemos 12 horas de oscuridad y 12 de luz para alentar a que defina su sexo de una buena vez. Y ver si sirve o no, ¿no? Y tirarlo al diablo. Y tirar, claro, sí, porque además le poliniza a los vecinos. Exactamente. Que seguramente también tienen. Todos tienen un vecino que les poliniza y se les llena de semillas. Exactamente. Sí. Habría que hacer una reglamentación ahí. Sí, ¿qué hacemos los vecinos? Sí, hay que aumentarle el alumbrado barrio de conservación. Guardar tu ejemplar macho ahí en una caja, no molestes a mis nenas. Es tremendo, sí, es verdad. 11 de la mañana, 33 minutos. Doctora Alejandro, muchas gracias por haber participado de AP Porro en el día de hoy. Quédense. Vamos a ver qué salió de la reunión del día de ayer, de la lucha contra el narcotráfico en la ciudad de Bahía Blanca. Gracias a los dos. Gracias. Gracias. Que tengan una linda jornada. Voy a mantenerme callado en el corte, así no hay que borrar el vivo de